Bueno, mientras va leyéndome el mensaje para que proceda a habilitar la pantalla, ya está, ya. Bueno, todas las disciplinas filosóficas son importantes para la humanidad en general, ¿no? Porque obviamente aborda problemas que son realmente importantes para todos. Sin embargo, en el campo nuestro, ustedes tienen la aspiración, ¿no? De estar en la universidad. Se asume que este campo es realmente crucial, ¿no? Que es el campo de la epistemología. Antes, digamos hace unos 15, 20 años, en todas las carreras había este curso de epistemología. Ahora muchas carreras lo han ido obviando porque se ha preferido un poco los contenidos profesionalizantes, ¿no? Y han decidido omitir este curso. Sin embargo, si no es como curso, al menos una reflexión, un conocimiento de la epistemología es crucial para nosotros, porque si nosotros estamos aquí y queremos estar en la universidad, es porque confiamos en el conocimiento científico. Si ustedes leen, ¿no? El estatuto, la ley universitaria, hacen referencia, ¿no? A que la universidad es una entidad donde se promueve la ciencia. Y creo yo que todos nosotros tenemos justamente esa vocación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy enfermo, un día tengo un malestar y quiero tratarme, quiero atenderme, yo tengo muchas opciones. Vamos a mencionar dos, por ejemplo, ¿no? Tengo a un chamán que de repente me promete curarme con el pasar el cuy, con la ruda, con de repente el huevo, y tengo un médico que me promete curarme también con sus herramientas particulares, ¿no? Llámese medicamentos, llámese tratamientos, llámese exámenes. Entonces, yo de alguna manera, si mi respuesta ante esta disyuntiva es ir al médico, es porque yo valoro que en los 7 años de facultad han logrado tener conocimientos que le permitan realmente atender mi dolencia. Y no valoro al chamán que de repente tiene algún conocimiento, si es que no es un estafador, ¿no? Si es que es alguien que de repente sí conoce de plantas, pero cuyos tratamientos no han sido validados por la ciencia. Si vamos al médico, es porque la ciencia es importante. Ahora, si yo tengo un negocio o voy a poner un negocio y quiero que ese negocio sea exitoso, definitivamente, ¿no? Entonces yo tengo dos opciones, ¿no? Voy a la iglesia el domingo y le pido a Dios que me genere un negocio exitoso para yo poder tener una vuelta de ganancia. O en todo caso recurro a las ciencias administrativas y digo, ¿no? Oye, creo que voy a tener que hacer un plan de negocio. Voy a tener que investigar al consumidor. Porque de repente yo quiero poner una tienda de pollo broster cuando de repente en la zona todos son vegetarianos. Entonces, por no investigar al consumidor con una herramienta que me da las ciencias administrativas, que es el estudio del consumidor, mi negocio correría el riesgo de fracasar, pues. Voy a tener que preparar lo que sería de repente una propuesta de valor. Si hay otros negocios que venden pollo broster, ¿qué ofrezco yo que no tienen las otras? Voy a tener que hacer un estudio del precio. De repente yo voy a decir, yo quiero vender mi broster a 30 soles, cuando la competencia lo vende a 12 y no hay una diferencia de propuesta de valor, definitivamente corro serio riesgo, yo diría que hasta estaría ya determinado que no voy a tener un negocio exitoso. Entonces confío en las herramientas que me da el marketing, que me da la administración, que me da la economía, ¿no? Como para poder realmente hacer que mi negocio sea exitoso. Y así en todas las disciplinas, ¿no? Si yo, como ustedes, ¿no? Quieren ingresar a la universidad, pueden recurrir a una pata de conejo, pueden recurrir a un amuleto o pueden de repente conocer un poco más sobre las técnicas de estudio, ¿no?
que son las propuestas de los pedagogos, de los educadores, para saber cómo podemos aprender mejor. No, profesor, a mí no me interesa. El pedagogo dice que no debo escuchar música de reggaetón mientras estudio, pero yo quiero escuchar esa música mientras estudio. Bueno, pues, pero la pedagogía, la educación nos dice de que obviamente se requiere concentración, ¿no? Y músicas como ella no favorecen esa concentración. Entonces, si de alguna manera creemos, ¿no?, que es muy importante el tema del conocimiento científico, debemos tener en cuenta este pensamiento sobre la epistemología, ¿ya? Siempre hemos abordado primero con el tema de la etimología, que es algo que nos va a ayudar bastante a poder entender, y nos vamos a encontrar con el que la palabra episteme significa ciencia, ¿no? Sí, conocimiento, ciencia, pero ya como la palabra gnosis la hemos relacionado con, con el conocimiento en general, en este caso lo vamos a tratar más bien como ciencia. Y el término logos relacionado a lo que sería el tema de teoría o estudio. Entonces, ¿qué significa etimológicamente la teoría de la ciencia? Significa, es la ciencia, es el estudio de la ciencia. ¿Ya? Entonces, ¿no? Algo también importante que señalar aquí es que la problemática que va a abordar, ¿no?, lo que es esta disciplina de la epistemología es justamente estudiar la ciencia y sus problemas desde el punto de vista filosófico. No confundamos, ¿no? La epistemología no es una ciencia. La ciencia es la biología. La ciencia es las matemáticas. La ciencia es la economía. La ciencia es la sociología. Esas son las ciencias. Esas son las ciencias, ¿no? Esas son las ciencias, ¿no? La epistemología es la que estudia la biología, la que estudia la sociología, la que estudia la economía, siempre considerando de que dentro de eso, dentro de esas sugerencias de alguna manera que podríamos tener en consideración, o tengamos en cuenta el hecho de que vamos a abordar lo que son los problemas, lo que son, cuáles son las dificultades de la ciencia. Por ejemplo, ¿no?, uno que vamos a ver la siguiente semana, pero que vamos a adelantar un poquito para entender este momento, diríamos entonces que tiene que ver con el tema de tener en consideración el hecho de lo siguiente, ¿no? Pensemos de la siguiente manera. Cuando hablamos de lo que es el tema de ciencia, tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Profesor, ya llega fin de año y yo quiero ir a ver mi horóscopo, porque quiero saber qué me depara el 2026. Entonces voy a recurrir a Yossi Canseco, a Agatha Liz, a estos astrólogos que dicen que pueden ver el futuro en los astros. Entonces, pero no, pues ahí surge justamente la epistemología y le dice, astrología, tú no puedes ser ciencia, no cumples con los requisitos. En cambio, de repente, economía, ¿cuáles son tus principios? Tales, tú sí puedes ser ciencia. Entonces, va a haber el problema de que hay muchos conocimientos que se quieren hacer pasar por ciencia, pero que no lo son. Entonces, justamente ese es el camino, ¿no?, que habría que seguir a la hora de poder profundizar, ¿no?, sobre lo que podríamos tener en cuenta a la hora de trabajar sobre ello. Y otra cosa más que hay que tener en cuenta, ya viendo el tema del concepto, ya estamos entrando al tema del concepto, sería el hecho de tener en consideración que la epistemología es una rama o disciplina de la filosofía que estudia los fundamentos de la ciencia, la estructura de la ciencia, las teorías científicas, el método científico y las condiciones de validez. Esos son los problemas que va a haber la epistemología.
¿Hasta ahí alguna pregunta sobre la etimología del concepto? Todo claro, profesor. Ya, entonces pasamos al siguiente punto, ¿no? El siguiente punto ya tiene que ver con lo que es la ciencia y el conocimiento científico. Obviamente, si vamos a referirnos que la epistemología es la teoría de la ciencia, tenemos que decir que el tema es que tenemos que saber qué es la ciencia. Me dijo, tendríamos que ver qué es la ciencia, ¿no? Es obvio, ¿no? Si no, no sabríamos qué es la ciencia. Y vamos a definirlo de la siguiente manera, ¿no? Primero, vamos a ver que tiene varios términos asociados a la ciencia. Primero vamos a decir que es un conjunto de conocimientos. ¿Qué quiere decir? Obviamente de que no va a ser solamente un dato, sino que hay que juntar conocimientos para poder decir que es una ciencia. Por ejemplo, eh, la ciencia de la biología junta de repente conocimientos de lo que es la vida, de lo que son los sistemas, de lo que son los órganos, de lo que es el ambiente, de lo que es de repente los nutrientes, la vitamina, la célula, y todo eso lo junta en la ciencia biología. O sea, no solamente la biología puede ser, la biología es la célula. No, no tiene un conjunto de conocimientos, sino que empiezas tú a juntar conocimientos que tengan que ver, en el caso de biología, con el tema de la vida. Conocimientos asociados a vida están presentes en ese conjunto de conocimientos. ¿Ya? Ahora, siguiendo a eso, estos conocimientos son ordenados sistemáticamente. Acá ya hay dos palabritas, ¿no? Ordenados sistemáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente quiere decir que hay una secuencia. Cuando hay un orden, nos referimos a que hay una secuencia. No es que pueda, hablando de repente del sistema, porque estamos en un sistema hablando de repente de el sistema de los hombres. Los hombres tenemos, bueno, en general el ser humano, tenemos un sistema digestivo. Entonces no es que el estómago pueda estar al costado de la lengua, ¿no? Sino que se requiere la lengua, la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Es un conjunto de tal manera que para poder funcionar el tema de la alimentación se requiere que estén bien todos. Por eso yo estoy mal del estómago. Eso de alguna manera va a perjudicar a los demás órganos porque de repente el intestino grueso se va a sobrecargar y se va a dañar, porque de repente el intestino delgado no va a recibir toda la cantidad de enzimas disueltas en el estómago de los alimentos y también se va a perjudicar. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de un sistema, hablamos de que tiene que ser paso a paso, tienes que ser muy metódico, tienes que seguir así, 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 lo que te dicen de una manera muy estructurada. Es como cuando cocinan, ¿no? Si alguno de ustedes ha cocinado, tiene que ver el tema eso indica que tiene que ver muchas cosas, ¿no? Para poder trabajarlo de la siguiente manera. Pensemos de la siguiente manera nomás, ¿no? A ver, no sé, háganlo de repente, háganlo en casa, de repente, vamos a preparar un ceviche. Tenemos los mismos ingredientes, pero la pregunta será, ¿será igual un ceviche que lo elabore en una batea de plástico, que en una batea de vidrio, que en una batea de metal? ¿O el sabor podrá cambiar? ¿Será igual que yo tenga el limón en la batea y eche el pescado con la cebolla juntas, a que yo tenga el pescado y eche el limón encima del pescado, a que yo tenga el pescado y la cebolla juntas y eche encima el limón? O sea, definitivamente cambia. Hagan la prueba si quieren, ¿no? Un día domingo, preparen un ceviche de esa manera y van a ver que el sabor va a cambiar, a pesar que es el mismo pescado, a pesar que los limones provienen de la misma, de la misma compra, a pesar que la cebolla proviene de la misma compra. Porque hay una forma de hacer las cosas. No es como yo quiero, sino que hay que, para otra vez veía un meme, porque los memes a veces son bastante ilustrativos, ¿no? Entonces, veía que decían que no es lo mismo cocinar un pollo durante 3 horas a 30 grados centígrados, que uno diría, ¿no? Me ahorro el tiempo y lo hago en 1 hora a 90 grados. Cambia completamente, ¿no? Entonces hay una serie de pasos que hay que seguir, ¿no?
Pero eso también tiene que ver con el tema de la ciencia. Y por último, que estos conocimientos tienen que ver con la realidad. Profesor, ¿en la realidad existe el árbol? Claro que sí. Entonces, el árbol es un tema de estudio de la ciencia. Ahí estará la botánica para poder estudiarlo. Profesor, ¿en la realidad existe la pobreza? Claro que sí. Ahí estará la economía y otras más para estudiar la pobreza. Profesor, ¿existe el corazón? Claro que sí. Y ahí estará el cardiólogo para estudiar el corazón. Profesor, quiero estudiar el alma. El alma. ¿En qué parte de la realidad está? En la rodilla, en el tobillo, en la uña del pie meñique, en la nariz, no sé. Entonces no lo puedo estudiar, ¿no? Porque no es parte de la realidad, pues, ¿no? Por eso quiero estudiar a Dios. Dios está en Júpiter, en Saturno, en la galaxia, en la playa. No, profesor, no es parte, no es así, no funciona así. Dios no está en la realidad. Entonces no lo puedo estudiar, pues. Entonces, solamente se puede estudiar científicamente lo que forma parte de la realidad. Ahora, la actividad científica es lo que pretendemos hacer todos nosotros de alguna manera, pero hay algunos que se dedican más tiempo y son realmente científicos con mayor dedicación y mayor conocimiento. Lo que va a permitirnos justamente es deducir principios y leyes acerca del universo. En breve lo vamos a ver, ¿no? Pero esto de principios y leyes es muy importante para el conocimiento, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta para poder nosotros justamente generar, ¿no? Lo que sería nuestro propio conocimiento. Por ejemplo, vamos a poner uno, ¿no? Uno chiquito, ¿no? Principios. Principios de alguna manera es lo que algo que hace que algo funcione de esa manera. Entonces, si yo de alguna manera sé de que las plantas para vivir requieren sol y agua, entonces, esos son los principios que le van a dar vida. Yo no voy a pretender poner una planta en mi colchón y ponerla en mi cuarto. O sea, hay ciertas cosas que ya nos van orientando qué hacer para tener resultados. Si no, simplemente no va a salir. Y después esos principios, si se vuelven regulares, pueden llegar a poder formular lo que son leyes. ¿Ya? Ahora, debemos quitarnos el concepto de que la ciencia es infalible. Así, no más que se suele equivocar, la ciencia se equivoca, tiene un carácter falible, pero justamente eso se puede deber a muchos factores, ¿no? Por ejemplo, se puede deber a, de repente, la confianza excesiva que le podemos dar a los sentidos, que era de repente lo que le pasó a Aristóteles, ¿no? Aristóteles, con todo lo sabio que era, él consideraba que, él consideraba que el sol giraba alrededor del... Y obviamente en sus tiempos, que de repente no estaba tan avanzada la astronomía ni los telescopios, cualquiera de nosotros, si se para en la azotea de su casa, un día cualquiera de verano, ¿no? Va a ver que el sol aparece por las montañas, a eso de las 7 de la mañana. Va a ver que al mediodía el sol aparece arriba de nosotros. Y va a ver que a las 5 de la tarde el sol está por donde está el océano. Uno mira, uno mira de esa manera y dice, ¿qué pasó aquí? Como Coco, yo no me he movido de la azotea y el sol está cambiando de lugar. Pero ya luego cuando de repente juntamos, ¿no? Este movimiento con el tema de las estaciones, con el tema de repente de uso de telescopio para ver los reflejos, las sombras, ya uno cae en el entendimiento de que ya no es así. Entonces la ciencia se corrigió. La misma ciencia dijo que tenían razón, ¿no? No es que sea el centro la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Por lo tanto, la ciencia se va corrigiendo constantemente, ¿no? Y esta ciencia cada vez es más perfectible. La ciencia se puede ir conociendo cada vez más, ¿no? Cada vez se va a poder conocer más sobre lo que sería la ciencia. ¿Ya? Y bueno, para preguntar si hay alguna duda, vamos a pasar al segundo concepto. El segundo concepto ahora es el concepto de conocimiento científico. ¿Qué quiere decir, profesor? ¿Que hay diferentes tipos de conocimiento? Claro que sí, ¿no? Hay un conocimiento religioso. Profesor, ¿hay un conocimiento religioso? Claro que sí.
Si yo les digo a ustedes que Dios resucitó al tercer día, pero eso es verdad. Voy a decir, no. ¿Dónde está la prueba científica de eso? Eso no se puede, es imposible, nadie puede revivir. No, yo sí creo, profesor. Ah, bueno, es un conocimiento religioso, no le pidas pruebas, pues. Profesor, la Virgen María, según dice la Biblia, cuando muere, su cuerpo no está en la tierra, su cuerpo se eleva al cielo. ¿Eso es posible? Si tú crees si eres católico, tienes que creerlo, bueno, porque es lo que te dice que ha pasado. Si tú eres católico, no creo que creas que te engañan, ¿no? Entonces dirás, sí, es un conocimiento, pero es un conocimiento religioso. Profesor, ¿será verdad que existe de repente, no sé, se me ocurre, la Santísima Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo son lo mismo, son conocimientos religiosos, ¿no? También de repente tú de niño, nos puede pasar de niños, nuestra mamá nos dice, no toques esto, y por curiosidad lo tocamos, y resulta que era una plancha que estaba enchufada. ¿De qué va a pasar? Nos hemos quemado. No hemos hecho una investigación para descubrir eso. Estoy seguro que ya nunca más van a tocar la plancha cuando está enchufada. Es un conocimiento empírico. Profesor, yo sé que Platón ha descrito lo que es la teoría de las ideas. Y yo creo que sí, ¿no? Que sí es verdad esta idea de que existe un mundo, ¿no? Eterno, permanente, ¿no? ¿Qué tendríamos ahí? Ahí tendríamos que decir el tema de las características, ¿no? Que irían justamente detrás de esa propuesta, ¿no? De la teoría de las ideas. De tal manera que sería un conocimiento filosófico, bueno, filosófico, ¿no? Pero en cambio el conocimiento científico es un conocimiento que se obtiene cuando aplicamos el método científico. Si aplicamos el método científico, estamos teniendo un resultado que es un conocimiento científico, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos un conocimiento, ese conocimiento de alguna manera va a generar una expresión, ¿no? Que se adecua al objeto en lo que nosotros vamos a representar. Por ejemplo, ¿no? Por eso yo quiero conocer el árbol. Yo el árbol lo voy a volver una talla. El árbol mide 2 metros. Al árbol lo voy a volver un peso. El árbol pesa de tal cosa. Lo voy a volver un diámetro. Lo voy a volver un color. Entonces yo estoy representando al árbol con los elementos que yo tengo disponibles. Colores, centímetros, kilogramos. Estoy teniendo un conocimiento que representa la realidad. Por eso este tipo de conocimiento científico hace posible la descripción, pero no se contenta con la descripción, sino que pide la explicación de por qué las hojas son verdes, es decir, las propiedades, de por qué el cielo es celeste, de por qué, no sé, a ver qué veo por aquí, de por qué las palomas vuelan, principios y relaciones de un objeto de estudio. Y tiene otros medios como por ejemplo aspirar a utilizar técnicas, procedimientos e instrumentos. Por ejemplo, para poder saber, ¿no? El tamaño del árbol, recurrimos a un centímetro, que es un centímetro, es el instrumento. Ustedes habrán escuchado que de repente antes utilizaban los pies. Vamos a delimitar un terreno. ¿Cuántos pasos hay de aquí hasta aquí? 30 pasos. Luego venía el otro señor que es más alto, no son 30, son 25. Luego venía el señor que era más chiquito, no son 30, son 35. No era tan exacto, ¿no? Venía alguien que decía, vamos a usar las pulgadas, la mano. Pues a ver, ¿no? Oye, no es exacto. Entonces ya empieza a mejorar el instrumento y genera lo que sería el tema de esos elementos de conocimiento, ¿no? Procedimiento, la forma como se hace, los pasos, las técnicas también son importantes para la ciencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ya, muy bien, entonces. Entonces, vamos a ir, vamos unos 30 segundos siempre después de todos puntos para que
asociemos los conceptos más importantes y podemos tener en cuenta eso. Ya, entonces tenemos el segundo punto ya cubierto. Vamos a ver ahora lo que conocemos como las características del conocimiento científico. ¿Cuáles son las características que tiene este conocimiento científico, no? Algunos hacen mención a estas cuatro: objetivo, metódico, racional, fundamentado, y algunos dicen también que es regional. Ahorita vamos a explicar por qué, pero vamos a presentar principalmente en estas cuatro, ¿ya? Objetivo, metódico, orden fundamentado. Primero empezamos por el tema del objetivo, justamente lo que decíamos, ¿no? Si de repente yo mido 1,50 m y veo un árbol de 2 metros, voy a decir, ¿qué árbol tan grande? Pero si yo soy Margarito Machaguay y mido 2,15 m, voy a decir, ¿qué árbol tan pequeño? Entonces, eso a la ciencia no le favorece. La ciencia no cree en lo que pueden ser subjetividades. Para la ciencia, el ser objetivo quiere decir que cuando uno describe o explica algo, la descripción o explicación tiene que ser de las características que se posee, tiene que ser de las características que posee. Si yo digo que es verde, si digo que es marrón, es la característica que posee. Yo digo que tiene, no sé, hojas, que es duro, es una característica que posee, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, todo lo que sean nuestros deseos, opiniones, anhelos, costumbres, no deben intervenir. No deben intervenir. Vamos a poner algunos ejemplos. A ver, ¿qué pasaría? O sea, no sé, esto no lo he investigado a detalle, solamente lo menciono como una cuestión, para que de repente alguien lo pueda investigar. Uno tiene entendido de que cuando dos cuerpos están en contacto, se van desgastando uno al otro, ¿ya? O sea, si dos piedras empiezan a estar juntas, se van desgastando una a otra. Pero nosotros tomamos muchas veces por costumbre, al menos en Perú, porque creo que solamente pasa en Perú y en Bolivia, este, tomamos la leche Gloria, la leche Ideal, en tarro de metal. La tomamos en tarro de metal, ¿no? Eso por costumbre, porque en otros países, incluso en Perú, también existen las botellas de leche de vidrio y también los famosos Tetra Pak. Pero de repente, si es verdad que sí que hace daño el tema de cuando el agua está por mucho tiempo conectada al metal, porque va quitando sedimentos de y se va pegando a la leche, de repente estamos haciendo mal, pues. Entonces, si la ciencia comprobara que realmente hace daño tomar bebidas que hayan estado en el metal, como el atún, como la misma leche, de repente por ahí, no sé, una conserva de enlatados, ¿no? De estos que tomamos en diciembre, que son los almíbar, ¿no? El almíbar con los duraznos, ¿no? Entonces, y queremos seguir comiendo eso. El conocimiento científico ya me advirtió, pero ya la costumbre de repente me dice, no, yo voy a comprar mi lata de leche nomás, pues. Entonces, también de repente yo puedo decir, ¿no? Yo opino que el sol no causa daño a la piel. También, ¿no? Es una opinión, ¿no? Pero no es una, no es un, no, ese es enemigo del conocimiento científico, ¿no?
Yo deseo ingresar a la universidad. Ah, qué bien, deseas. Bueno, ¿qué estás haciendo para ingresar? Yo anhelo aprobar el examen del domingo. ¿Qué estás haciendo para aprobar el examen del domingo? O sea, tenemos que quitarnos, ¿no? Esos elementos que de alguna manera puedan intervenir para que justamente podamos alcanzar para poder generar, tener en cuenta ese tipo de situaciones que rechacen, ¿no? Lo que no pueda ser objetivo. Si decimos que es triangular, que es cuadrada, si decimos que pesa 30 kilos, si decimos que mide 2 metros, si decimos que tiene propiedades de color rojo, si decimos que tiene una dureza, ¿no? De tanta situación, obviamente estaríamos yendo hacia la objetividad. Si decimos es bonito, si decimos me gusta, si decimos yo quiero, nos estamos yendo por el lado de lo subjetivo. El conocimiento científico es objetivo. Esto es lo que también decíamos, que es muy importante. El conocimiento científico sigue reglas y pasos. No es algo espontáneo. Yo no voy a encontrar un conocimiento científico de manera espontánea. Yo debo utilizar el método científico. Debo seguir el método científico paso a paso. No debo hacer las cosas de una manera general, ¿no? Sino que debo hacerlo paso a paso. Eso es lo que marca el tema de que es un conocimiento científico. Tiene que ser racional. Se sirve de conceptos, proposiciones y argumentos que sean presentados de forma coherente y sistemática. Vamos a poner un ejemplo que no es propiamente de la ciencia, pero para ver cómo de repente, si no utilizamos la razón, podemos caer en algunos errores. Eh, a ver, pues de repente yo en este momento me asomo por la ventana y veo que un hombre se acerca corriendo a una chica, la toma de la cintura y la aprieta fuerte. Eso me está teniendo mis sentidos. Y de repente la chica de alguna manera se desmaya. Le viene la policía y yo bajo corriendo y cuento lo que pasó. Digo, no, ese señor vino y la atacó. Y he visto que la ha cargado. Pero si yo junto ese hecho con el hecho que de repente, segundos antes, la chica había comprado un chicle, lo estaba masticando y empezó a sentir, ¿no? Se empezó a percibir cierto color en su piel, como que estuviera atorada. Yo voy a decir, ¿no? Está atorada, le empujan del estómago, el Señor no le ha querido hacer daño, el Señor la ha querido ayudar. Entonces empiezo a juntar, ¿no? Una serie de hechos para entender mejor lo que está pasando. Si yo solamente me dejara llevar por lo que vi, voy a decir, la golpeó. Pero en el contexto que mi razón nos permite unir, sistematizar lo que se ve, ya la cosa cambia. Y por último, diríamos que es fundamental. Tiene que basarse en pruebas y demostraciones, ¿no? Eso es importante. Pruebas y demostraciones. ¿Alguna pregunta sobre las características del conocimiento científico? Bueno, algunos aumentan la característica de que es regional porque a diferencia de la filosofía que es universal, recuerdan cuando veíamos igualito, decíamos características del conocimiento filosófico, decíamos universal, ¿por qué? Porque la ciencia cada vez se especializa más. Profesor, me duele el estómago, voy al médico. Perfecto, anda al médico. Doctor, me duele el estómago. Ah, bueno. Yo te recomiendo que vayas al gastrólogo, gastroenterólogo. Perdón. Pero profesor, usted es doctor. No, 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 no. Yo soy medicina general. Hay una ciencia, perdón, hay un científico que se dedica a estudiar el estómago. Ah, ya me voy al gastrólogo. Gastroenterólogo.
Llego al gastroenterólogo y le digo, doctor, quiero aprovechar. ¿Sabe qué? Me están saliendo unas manchitas en la piel. ¿Perdón? Yo soy gastroenterólogo. Tienes que irte al dermatólogo. Pero usted no sabe, usted no es doctor. No, yo solamente me dedico a estómago. Ya bueno, voy al dermatólogo. Doctor, estoy con usted, pero también quiero aprovechar porque me duele un poco la cabeza. También, error. Tienes que ir al neurólogo. Entonces cada vez se hace más chiquita. Los abogados, ¿no? Necesito que me defiendas. Sí, claro. ¿Qué problema tienes? Este, me han quitado, en el trabajo me han despedido. Ah, disculpa, ¿no? Yo no soy abogado penalista, pues. Yo soy abogado civil. Es más, ahora yo soy especialista en trabajo, ¿no? De hecho, el trabajo. Entonces, cada vez se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿no? Por ejemplo, en biología, antes había solamente la carrera de biología. Ahora han aumentado la carrera de genética. Por eso, por la genética es parte de la biología, sí, pero es tan chiquita, pero a la vez tan grande, que requiere alguien que solamente sepa de genética. Ahí tenemos el tema que algunos aumentan lo que sería el tema de regional. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre este punto? Todo claro, profesor. Ya, entonces seguimos avanzando. Ya, vamos a ver la clasificación de la ciencia. Vamos a ver dos criterios, según su objeto de estudio y según su función. ¿Ya? Esos son los criterios que vamos a ver. A ver, el objeto de estudio, ¿ya? El objeto de estudio quiere decirnos en qué sector, en qué porción de la realidad se va a ocupar esa ciencia, ¿ya? De qué sector la realidad va a describir, va a explicar o va a investigar esa ciencia. Si hablamos de esto, vamos a decir que hay dos tipos de ciencias según el objeto de estudio. Las ciencias formales y las ciencias fácticas. Ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Qué quiere decir las ciencias formales? Las ciencias formales estudian las entidades, los conceptos abstractos, como los números y los razonamientos. Obviamente, aquí que encontramos, encontramos a la matemática y a la lógica. Ahora, son ciencias formales porque estudian los números. Y los números no existen, pues. Los números son representaciones que ha creado el hombre. Si mañana desaparece el hombre, no desaparecen las plantas, no desaparecen las palomas, no desaparece la playa, desaparece los números, porque los números solamente existen en la mente del hombre. Es una creación del hombre, es una creación ideal. Entonces, la matemática se ocupa de eso. También a veces veo en estas publicaciones, ¿no? Que se hacen, que a veces ponen, ¿no? Resuelve el ejercicio y ponen, ¿no? 2 más 2 por 4 más, abro paréntesis, 5 más 2.
Todos tienen una respuesta distinta. Se empiezan por la izquierda, porque algunos empiezan por el paréntesis, porque algunos primero multiplican, porque algunos primero dividen, pero la matemática te ha dado ciertos pasos, ¿no? Te ha dicho primero resuelve el paréntesis. ¿Por qué? Porque la matemática quiere, pues. Ha dado ciertos pasos como para poder realmente, en base a lo que nos dice, trabajar ese elemento. Y poco a poco, cuando uno va trabajando con esa realidad ideal, perdón, con esa idealidad, para no llamarle realidad, con esa idealidad, empieza a encontrar axiomas o teoremas. Por ejemplo, cuando ustedes agarran y dicen, ¿no? Profesor, tengo un triángulo rectángulo y tengo los dos catetos. ¿Puedo ir a la hipotenusa? Claro, porque nos dicen que el cateto al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Por eso, que si es un triángulo chiquito, igual. Si es un triángulo grandote, igual. Entonces, de esa manera nos damos cuenta de que ese triángulo rectángulo tiene que ver con esos elementos, ¿no? Para poder nosotros reseñar y idear, ¿no? Lo referente a lo que sería este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, igualito pasa con la lógica, ¿no? Cuando vemos el modus ponendo pones, cuando vemos el modus tollendo tolles, ¿no? Se presenta, ¿no? Esa serie de elementos que van a estar detrás de cada uno de sus estudios, ¿no? Ahora, este, las otras ciencias, en este criterio que estamos viendo, ¿no? Que es el criterio de las ciencias formales y fácticas, su objeto de estudio ya son las entidades observables de la realidad. Ya no son los seres ideales, son las entidades observables. Y de estas entidades observables se pueden hacer mediciones o descripciones. Ya no utilizan axiomas y teoremas, sino que utilizan el método científico empírico. Y aquí encontramos, por ejemplo, el tema de la biología y la sociología, ¿no? Obviamente, la biología estudiará la vida de las plantas, la vida de los seres vivos, la vida de los insectos. De repente, la sociología estudiará la familia, estudiará la iglesia, estudiará los grupos. La economía estudiará el mercado, estudiará todo lo que tiene que ver con el dinero. Entonces, son disciplinas que estudian lo real. Serían los dos tipos de ciencia según su objeto de estudio. ¿Alguna consulta hasta ahí? Todo claro, profesor. Ya, muy bien, estamos bien entonces. Ujú, ujú. Ya. Vamos a ver ahora lo que sería la clasificación de las ciencias según su función. Según su función vamos a tener dos tipos, las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Como verán ustedes, ahora están más de moda las ciencias aplicadas. Las ciencias puras están un poquito, no tanta demanda. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas. A ver, cuando uno tiene un conocimiento, desarrolla, mejor dicho, un conocimiento científico, lo que puede hacer es orientarlas a describir, a explicar y a predecir. Cuando yo busco describir, explicar y predecir, estoy en el terreno de las ciencias puras. Vamos a poner un ejemplo. Ujú. Entonces, ¿qué decíamos, no? Decíamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes en este momento toman
delante de suyo un lapicero. Ya, si quieren lo pueden hacer, ¿no? Agarren un lapicero, cójanlo por favor con lo que sería el tema de el dedo índice y pulgar, pónganlo a la altura de sus ojos y en este momento abran, o mejor dicho, separen el índice y el pulgar del lapicero. Yo estoy seguro que todos podemos describir lo que pasó. Cuando el lapicero no estaba sujetado por una fuerza, el lapicero siguió una dirección vertical descendente. O algún lapicero se fue para arriba, o algún lapicero se fue para la derecha, o algún lapicero se fue para la izquierda. Lo que es el tema de la descripción de lo que sería el tema de lo que ocurrió con el lapicero es parte de la ciencia pura. ¿Qué ocurrió después? Lo que la ciencia pura no solamente describe, lo que ocurre después es explicar. ¿Y por qué se cayó el lapicero? Y ahí entra a tallar lo que sería el tema de la, entra a tallar lo que sería el tema del por qué. Y creo que todos, de alguna manera, sabemos que el por qué es por la fuerza de gravedad. Ya bueno, si no nos hubieran enseñado eso, también nos seguiríamos preguntando, ¿no? Pero hay una fuerza que hace que la masa más grande acerque a la masa más pequeña, por producto de la forma en que tiene la Tierra y todo lo que conocemos de parte de la ley de la gravedad. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy explicando. Y ahí podríamos empatar con lo que sería el tema de la predicción. Profesor, ¿pasará lo mismo con mi celular? ¿O de repente mi celular se va para arriba? ¿O de repente mi celular se queda levitando? No, no. Yo puedo asegurar que lo mismo, si realizo lo mismo con el celular, va a pasar lo mismo. Entonces ahí viene el tema de la predicción. La predicción es eso que nos permite a nosotros saber qué puede pasar en el futuro. Profesor, ¿sabe qué? He decidido algo. Ah, caramba, qué bueno, ¿qué has decidido? A mí me encantan las papas fritas. Así que a partir de ahora, todos los días en la mañana, voy a comerme un bróster, en la tarde un pollo a la brasa y de cena un lomo saltado. Acá. Yo te aseguro que en 2 años vas a haber subido 20 kilos de peso. Ah, profesor, ¿por qué? ¿Cómo dice? ¿Por qué dice eso? Porque ya se sabe la explicación, estoy prediciendo que vas a subir de peso, que a mayor consumo de calorías, las cuales si no son gastadas, va generando un exceso de calorías que se va convirtiendo en grasa y se va alojando en la parte del vientre, en la parte de las piernas, en la parte de la papada, de tal manera que vas a cambiar tu fisionomía y también vas a cambiar tu peso. Yo puedo predecir lo que pase en función de la conducta actual. Profesor, a partir de ahora voy a fumarme una cajetilla de cigarro. Estoy decidido a fumarme una cajetilla de cigarro. Igualito, ¿no? Yo te puedo predecir que vas a padecer cáncer de pulmón, porque sabemos que el cigarro tiene un insumo que se llama nicotina, y la nicotina lo que causa en el pulmón es justamente que se produzca, ¿no? Esto de una consecuencia que es el dañar el pulmón. Ahí tenemos lo que serían las ciencias aplicadas. ¿Ya? Y las ciencias aplicadas de alguna manera se valen de las ciencias básicas. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? De lo que sería el tema de por si acaso, cuando hablamos de lo que sería el tema de ¿cómo se llama? De la ingeniería aeronáutica. O sea, definitivamente, si hablamos de la ingeniería aeronáutica, vamos a decir que el ingeniero aeronáutico para poder hacer que ese avión vuele, ha tenido que conocer de trigonometría.
de geometría. ¿Que sí, profesor? Claro, porque las alas del avión no están rectas, ¿no? Tienen un ángulo y ese ángulo favorece el hecho que pueda volar, porque las turbinas del avión están en lugares claves, no están en la punta del avión, están principalmente en las alas, porque cuando el piloto despega haciendo un ángulo en en el avión, en el timón. Si el ángulo es menor, no se elevaría. Si el ángulo es mayor, tendría un problema también de vuelo. Entonces es necesario, ¿no? El saber de geometría, para poder diseñar un avión. Lo mismo sería con el tema si habláramos de, de elementos como el celular. Se tiene un celular y definitivamente el celular usa la óptica, ¿no? ¿Cómo voy a aprender un celular si no sé cómo mandar señales a través del espacio? Si ya de por cable era difícil, cuando mandábamos los mensajes por cable, pues me refiero por teléfono fijo. Todavía hay gente que tiene teléfono fijo, ¿no? Teléfono con cable. Ese cable está conectado por todo el mundo, ¿no? La fibra óptica. Pero ahora no, ¿no? Ahora tenemos el tema de el celular. Entonces, ¿cómo yo hago que esta señal mande de aquí a aquí? Es el tema de lo que conocemos como la óptica, ¿no? La óptica le da esa herramienta, el ingeniero la óptica es un estudio de la física, el ingeniero de sistemas usa ese conocimiento para poder trabajar ese tipo de elementos, ¿no? Esa sería las ciencias aplicadas. ¿Alguna pregunta de las clasificaciones de las ciencias? Entonces pasamos un minutito también, por favor, para que vayan asimilando esos conceptos y pasamos a las funciones de la ciencia. Ya, pasemos a lo que es las funciones de la ciencia. La ciencia, y esto ya lo hemos adelantado un poquito, tiene la función de describir, de explicar, de predecir. Estas tres funciones estarían más asociadas con lo que es las ciencias puras y la aplicación estaría más ligada a las ciencias aplicadas, perdón, a las ciencias aplicadas, ¿no? Estarían más relacionadas a lo que son las ciencias aplicadas. Y entonces cuando describimos, lo que hacemos es registrar propiedades, relaciones, duraciones y estructuras de los objetos, fenómenos o eventos. Ya, por ejemplo, la biología cuando describe la estructura de la célula. Ya, eso es importantísimo, ¿no? La célula tiene mitocondrias, tiene el aparato de Golgi, tiene un núcleo, tiene lo que puede ser ribosomas. Empezamos a ver el citoplasma, ¿no? Vamos a describir.
Ahora, también, ¿no? Podemos ver el tema de las explicaciones, ¿no? Eso, el cáncer se produce por la degeneración de las células. ¿Y qué provoca la degeneración de las células? Estas condiciones. Vamos a explicar, ¿no? Y tenemos que explicar también, lo vamos a poder predecir, ¿no? Vamos a poder decir con anterioridad qué cosa va a pasar. Con anterioridad es la palabra clave, ¿no? Lo que va a acontecer, no es una predicción, ¿no? No hay que ser brujos para predecir. Hay que saber las causas, los porqués. Hay que poder registrar propiedades, relaciones, duraciones y estructuras. Y la aplicación ya tiene que ver cuando convertimos los conocimientos adquiridos por la ciencia en la práctica. Lo que decíamos, ¿no? El avión, el celular, ¿no? Y ahí tendríamos que decir claramente algo, que supuestamente esta tecnología que es producto de la ciencia se utiliza para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, de tal manera que las condiciones de vida de la humanidad tengan que ver con esos elementos. ¿Cómo así? Vamos a verlo de esta manera. Este, ocurre de que, profesor, supuestamente el ascensor es un invento que también se basa principalmente en la física, en la geometría también, en la trigonometría también para ver los ángulos, ¿no? Que tienen que tener todos los elementos del ascensor, pero que hace que podamos subir distancias grandes de manera más rápida y sin cansarnos. Un segundito, por favor. Ya. Les decíamos, ¿no? Eh, pero ¿qué pasaría si yo te dijera, ¿no? He hecho un invento en el cual, de repente, hablando de un avión, supuestamente el avión también se crea para llegar más rápido, ¿no? Antes el barco se demoraba en ir de España a Perú, pongamos un mes. Ahora con el avión llego en 12 horas. Por eso he hecho un invento que me va a llevar de España a Perú en 3 meses. ¿Cuál es el beneficio? Yo lo que quiero es llegar más rápido. No, pero mi invento te asegura que vas a llegar en 3 meses. No, pues no, sería un mal uso, ¿no? Porque supuestamente la idea es lo que favorece al hombre, es lo que le permite satisfacer las necesidades, tiene que ver con el hecho de poder aprovechar, ¿no? Estas características que tiene. Entonces, de esta manera vamos a poder, en función de eso, tener en consideración el hecho de satisfacer las necesidades que se puedan tener, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Terminamos con lo que son las funciones de la ciencia. 30 segunditos para poder, asumir un poquito más ese tema. Ya, decíamos de que el conocimiento científico es el conocimiento que se obtiene de la aplicación del método científico. Es importante conocer qué es el método científico. Aquí tendríamos que ir por partes. ¿Ya? Primero, vamos a ir por ver qué significa la palabra método.
La palabra método significa camino, vía, a seguir para llegar de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el método es eso. Son los pasos que voy a seguir para llegar de A a B. Por lo tanto, esos pasos que voy a seguir me van a permitir a mí poder tener en consideración el hecho de saber por dónde voy a ir. Entonces, esa situación es importante tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, la palabra método significa camino, son los pasos que se deben seguir para tener en cuenta una realización de una investigación científica. Como decíamos, ¿no? La ciencia no solamente descubre algo, sino que para que lo que descubra sea científico, tiene que seguir unos pasos. Ahora, hay más pasos, ¿ya? Dependiendo la postura, ¿no? Pero vamos a considerar estos cuatro. ¿Ya? Estos cuatro los vamos a considerar. El primer paso es el problema. El problema, ¿no? El problema es una dificultad, obviamente. ¿O quién quiere tener problemas? ¿Alguno quiere tener problemas? No, no, obviamente porque es algo que lo asociamos más bien a los contextos negativos, ¿no? Nadie quiere tener problemas, ¿no? Es una dificultad, ¿ya? Pero eso es muy importante. No se le ha encontrado solución. O en todo caso, la solución, el problema ha cambiado y necesita una nueva solución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, profesor, hace calor. Bueno, abre la ventana, pues. No voy a hacer una investigación para eso, ¿no? Prende el ventilador. Si hay aire acondicionado, prende el aire acondicionado. Entonces, es eso, ¿no? Es el hecho de tener en consideración que tengamos en cuenta el hecho de usar, ¿no? Lo que sería esta suerte de eh, darle una solución al problema. Surge de un determinado hecho o fenómeno contradictorio que exige conocimiento. Hay algo que ha ocurrido, hay algo que no tiene explicación, que ha aparecido. Entonces yo empiezo sobre eso a plantear lo que serían los problemas. Ahora, luego del planteamiento del problema, luego de que planteamos ya el problema, empieza a aparecer lo que conocemos como la hipótesis. ¿Ya? ¿Y qué entendemos por hipótesis? La hipótesis es una respuesta tentativa al problema. ¿Ya? Es decir, ¿no? Yo todavía no tengo la explicación, no, no sé qué ha pasado, pero yo voy a dar una respuesta tentativa al problema. Un ejemplo no científico, ¿no? Pero que nos puede ayudar a este tema de las hipótesis es de repente, si yo veo a un bebé llorando, yo voy a empezar a decir, ¿no? Está llorando porque se ha hecho popó y no lo han cambiado. Está llorando porque no le han dado teta. Está llorando porque le duele el estómago que tiene gases. Está llorando porque quiere que lo cargue. Son hipótesis, ¿no? Entonces ya luego yo iré y contrastaré, ¿no? Oye, pero acá dice que ha comido hace 10 minutos. No es por eso, ¿no? Estoy viendo su pañal y está seco. No es por eso, ¿no? Voy contrastando, ¿no? Voy contrastando, veo si se cumple o no se cumple. Y luego en análisis de datos voy a comparar lo que serían esos datos con lo que sería la teoría. Entonces la hipótesis que es usar una respuesta o solución tentativa al problema. ¿Ya? Eso es importantísimo, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? La hipótesis ya es una respuesta o solución tentativa al problema. Luego viene una contrastación. Cuando hablamos de la contrastación, consiste en someter a prueba las hipótesis. Hay que someter a prueba las hipótesis.
¿ya? Para determinar si los hechos las comprueban o las refutan. La constatación requiere la realización de experimentos. Yo voy a usar varios experimentos para saber que se hayan podido tener en cuenta, ¿no? Y se usan técnicas y herramientas tecnológicas, así como cuadros estadísticos, ¿ya? Y por último, en esta propuesta viene el análisis de datos, que es cuando se comparan los datos que tuve con la teoría. La teoría nos permite dar un marco, ¿no?, de reflexión, ¿no?, acerca de qué es lo que se debería pasar, ¿no? La teoría, ¿qué nos dice? La teoría nos dice que de repente, si estudiamos con concentración, sin distractores, mejora el aprendizaje. Entonces yo voy a hacer ese experimento y voy a decir, oye, mira, de verdad sí, ¿no? Antes de que se concentraran, sacaban 13, ahora que les he enseñado a concentrarse, sacan 17. Se compara con la teoría, ¿no? Pero el resultado puede ser favorable o desfavorable, ¿no? Puede ser que no se cumpla lo que se decían. Si el resultado es favorable, se habrá resuelto el problema. Si no lo es, se tendría que desarrollar un nuevo proceso con otras características. ¿Ya? Esas serían las partes del método científico, ¿no?, los componentes del método científico. 30 segundos para que puedan revisar los conceptos y pasamos a la siguiente. Ya, entonces pasamos al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con lo que conocemos como estos dos últimos conceptos: el concepto de ley científica y el concepto de teoría científica. Miren, ¿no? Ambas tienen, como decir, adjetivo científica, ¿no? Entonces, obviamente, esta ley científica y la teoría científica son aspiraciones, ¿no?, que debe tener los conocimientos científicos, ¿no?, a convertirse en ley, a desarrollar teoría. Entonces, ¿cómo vamos en función de esto? A ver, primero, la ley científica es primero una proposición verdadera, o sea, que es algo que se puede contrastar. ¿Recuerdan ustedes que habían visto la verdad por correspondencia? Es algo que se puede contrastar, ¿ya? Que describe una regularidad. Esto es muy importante. Una regularidad en la naturaleza. En la naturaleza se van produciendo regularidades. Entonces, en función que esa regularidad sea cada vez más vigente, la ley será también más vigente. Se expresa a través de una proposición universal afirmativa.
que revela una regularidad en la naturaleza y o predice un fenómeno o hecho. Es universal porque se aplica a todos los hechos ocurridos en cualquier momento. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Cuando hablábamos un poquito de la caída del celular, de la caída del lapicero, de la caída de la cartuchera, todo eso obedece a lo que es la ley de la gravedad, pues, ¿no? La ley de la gravedad nos enseña de que si se cae un lapicero, se cae una cartuchera, se cae un libro, se cae un llavero, se cae no sé, lo que es un encendedor. Entonces, eso va a generar que si yo quiero tirar un celular, va a pasar lo mismo. Eso aquí, en China, en Argentina, en todos lados. Otro ejemplo, vamos a poner un ejemplo de las ciencias sociales. Ahí podríamos mencionar, por ejemplo, lo que sería el tema de de la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo, ¿no? Profesor, he leído en el periódico que en este momento, en Tambo Grande, una zona del norte del Perú donde se produce mucho limón, hay una sequía y no han habido muchos limones. Ah, mira, yo en ese momento que me enteré de eso, ¿qué voy a decir? Voy a decir que en febrero el limón va a subir. ¿Pero cómo sabes? ¿Cómo estás prediciendo eso? Porque hay una ley de la oferta y la demanda que dice que si un bien escasea, su precio sube. En cambio, si un bien hay en abundancia, su precio baja. Entonces, eso lo podemos saber, ¿no? Entonces, la ley de la oferta y la demanda nos permite también, es una proposición universal afirmativa, que nos menciona cómo van a ser las cosas, producto de la regularidad, ¿no? Que es muy importante a la hora de presentar estos elementos. Y esa sería la ley científica. En segundo término tenemos como concepto que debemos también nosotros explicar la teoría científica. Un poquito más compleja, ¿no? Miren, ¿no? Un conjunto de proposiciones, un conjunto de afirmaciones. ¿Sobre qué se produce eso? Sobre los fenómenos, sobre los hechos, sobre las entidades, sobre relaciones y leyes. Un segundito, por favor.
Uy, disculpen, se me complicó el equipo. Un segundo. Ya. A ver, ¿qué es la teoría científica? La teoría científica es un conjunto de proposiciones sobre fenómenos, hechos, entidades o relaciones. Profesor, disculpe que le interrumpa. Ah, ya, no está cortando. ¿Está compartiendo pantalla? No, disculpen, mi computadora se me lajeó, ya, disculpen, ya lo pude. Eso es lo que se me estaba pasando, que no lo lograba conectar, pero ya está. Ya, a ver, ojalá que no se pueda lajear. Ya, la teoría científica es un conjunto de proposiciones, o sea, una serie de afirmaciones sobre hechos, fenómenos, entidades, relaciones y leyes que estructuran la realidad. De tal manera que eso genere, ¿no? Ese tipo de elementos para poder nosotros procesar en función de ello qué es lo que ha ocurrido en cada uno de esos momentos, ¿ya? Fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes que estructuran la realidad. Las teorías brindan una explicación sistemática y más compleja de la ley que una ley. O sea, es un conjunto. Ya no solamente va a explicar por qué sube, por qué baja el limón, por qué sube, sino que va a explicar todo el fenómeno económico. La teoría keynesiana de la economía va a explicar todo un fenómeno. De tal manera que se permita a nosotros saber que las características de la teoría científica son su sistematicidad y la contrastabilidad. Además hay que tener en cuenta su poder explicativo y predictivo. Por ejemplo, ¿no? Está hablando de repente de la teoría del aprendizaje. Cuando hablamos de la teoría del aprendizaje, hablamos de que cuando algo uno de alguna manera aprende, eh, puede seguir diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, el tema del aprendizaje por experiencia, el aprendizaje constructivista, ¿no? De tal manera que eso pueda presentarse, ¿no? A la hora de poder trabajar cualquier tipo de elemento que se vaya a dar. Pues sería el tema de la teoría científica. ¿Alguna pregunta adicional Profesor, sobre una estos pregunta. puntos? A ver, díganos. ¿La ley es algo general y la teoría algo específico? Más bien sería un poquito al revés, ¿no? La ley, como tú ves, dice que describe una regularidad, pero la teoría dice que puede ser proposiciones sobre fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes. O sea, la teoría, un conjunto de leyes puede formar una teoría. Entonces, la teoría es algo más complejo, ¿no? Es algo más, más elaborado. La ley es encontrar una regularidad, pero cuando yo junto varias regularidades, puedo formar una teoría. Por ejemplo, pensemos acá, nos habla de la teoría de la evolución, ¿no? O sea, ¿qué significa la teoría de la evolución? De repente que todos los seres van cambiando, ¿no? En función de los momentos que se están dando, ¿no? Para poder trabajar en función de esos elementos, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ya, entonces esa sería más o menos la diferencia, ¿no? Entre teoría y ley. ¿Alguna preguntita más? Entonces pasamos, por favor, a una resolución de los ejercicios. Como siempre hemos hecho, vamos a 10 minutitos para un trabajo autónomo. Voy a ponerlo por aquí, por si acaso ingrese. Y luego damos una lectura conjunta para dar la respuesta. Entonces, siempre es bueno que tengamos un tiempo para un trabajo autónomo, para que hagamos el esfuerzo, ¿no? De poder responderlo de manera junta, ¿no? Ya vamos a ver acá. Resolvemos los ejercicios entre 2 p.m. y 2:15, ¿ya?
Y ahí tenemos 15 minutitos para poder resolver la tarea conjunta. Ya pasamos a resolver entonces de manera conjunta los ejercicios. Espero que nos haya ido bien. Ya, creo que se me ha movido un poco. Ya. Cuando Isaac Newton descubrió que la gravitación es un fenómeno universal y que todos los cuerpos se atraen entre sí, enfrentó un problema muy serio. ¿Cómo es posible que las estrellas todas no acaben amontonadas en un punto debido a sus mutuas atracciones? La única explicación que se le ocurrió fue que el universo es infinito, de tal manera que no existe ningún centro hacia donde la materia pueda colapsarse. En un universo infinito y perfectamente homogéneo, la atracción de la materia de un lado siempre se compensa por la atracción del lado opuesto. Por supuesto, un universo infinito no está exento de problemas conceptuales. Después de Newton siguieron 2 siglos de discusiones metafísicas hasta que en 1916 Albert Einstein propuso una solución novedosa basada en la teoría general de la relatividad, con el fin de resolver la vieja disputa sobre si el universo es infinito o infinito. Concibió un universo limitado en extensión, pero sin fronteras, en el que el espacio cósmico de 3 dimensiones se curva para cerrarse sobre sí mismo. Algo semejante a la superficie bidimensional de la Tierra. Una nave espacial que se mueva regresaría eventualmente a su punto de partida, tal como un Magallanes cósmico. Cuando Einstein publicó su modelo cosmológico, todavía no se había descubierto la expansión cósmica, por lo que el universo que imaginó originalmente era estático o inmutable. Conforme al texto, ¿qué podemos afirmar? Bueno, en primer lugar tendríamos que decir, ¿no?, que lo que estamos, no estamos hablando dogmáticamente, ¿no? No es un tema metafísico, ¿no? El universo existe en la realidad, ¿no? No hay un planteamiento de hipótesis, ¿no? No hay respuestas tentativas. No hay un desarrollo de telescopios, de tecnologías. Lo que está haciendo este texto es enfrentar problemas sobre la realidad natural. O sea, existe el universo, trabajamos sobre el universo y estamos en función de él determinando qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Vamos a la 1. Dos estudiantes de economía exponen en un aula sobre la llamada Gran Depresión, un caso paradigmático de cómo se puede deteriorar la economía. El primero de ellos señala cómo se originó este hecho en Estados Unidos, a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el martes 29 de octubre de 1929, y dio detalles sobre cómo afectó a diversos países. En tanto, que el segundo esclareció detalladamente de qué manera cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los ingresos empresariales y los precios. Tomando en cuenta lo anterior, se puede hablar sobre la ciencia lo siguiente. ¿Qué hace la ciencia? Describe y explica sus objetos de estudio. Entonces, hemos dicho nosotros, ¿no?, de que una ciencia tiene un objeto de estudio. En este caso, el tema de la crisis económica, el tema de lo que sería de los elementos que tienen que ver con la renta nacional, ¿no? Los fiscales son lo que estudia justamente la economía, ¿no? Entonces sería justamente la alternativa B, describe y explica sus objetos de estudio. La número 1, alternativa D. Conforme avanzaba la ingeniería informática en el siglo XX, aparecieron los primeros ordenadores personales. Con ello también surgió la necesidad de almacenar cada vez más y más información y trasladar datos. Los años 80 supusieron el paso de las cintas magnéticas a los disquetes y los 90 del CD y DVD. Pero antes de que acabara la década del 90, el israelí Doig Moray introdujo la memoria USB. Así se inició una era de almacenamiento más portátil y más eficiente.
Cuando hablamos de este tipo de inventos, cuando hablamos de este tipo de situaciones, podemos señalar que en este caso la ciencia logró satisfacer la necesidad de almacenar la información que se iba generando, ¿no? En cada momento. Cada momento se requería más datos, almacenarlos. Sería la alternativa E. Durante mucho tiempo hubo una discusión sobre las órbitas del planeta. En el siglo XVI, Copérnico planteó un sistema solar heliocéntrico, opuesto al antiguo modelo geocéntrico, aunque solo más tarde, recién en el siglo XVII, el astrónomo Johannes Kepler, basándose en trabajos científicos como el de Tycho Brahe, estableció una base científica comprensible para los movimientos planetarios. Kepler denunció que cada uno de los planetas orbita con regularidad de manera elíptica alrededor del Sol. Sobre el enunciado de Kepler, ¿qué podemos afirmar? Mira, está haciendo una serie de elementos que van a tener en cuenta el hecho de que lo que afirma como ley se va a cumplir. Entonces, si decimos de que está explicando lo que se va a cumplir, estaríamos hablando de una ley científica, ¿no? Una ley científica. La alternativa C es una ley científica. 4. Varias teorías científicas abordan el problema del universo. Dichas teorías nos señalan cómo es que el universo ha llegado a su situación actual con todo lo que se puede apreciar en este, planetas, estrellas, galaxias. Una de estas teorías es la teoría del Big Bang, que postula que el universo comenzó hace 14.000 millones de años con una expansión masiva inicial. En ese momento original, el universo estaba concentrado en un punto único, donde estaba toda la materia. Dicho movimiento inicial persiste hoy y el universo continúa expandiéndose. Considerando lo anterior, es adecuado que la ciencia, ¿qué cosa hace? Explica, ¿no? Recuerden que la ciencia tiene como función describir, explicar y predecir, pero en este caso, cuando dice cómo comenzó, estaría principalmente explicando, ¿no? 5. Antes del siglo XVII, existió la creencia muy difundida de que los gusanos de mosca se generaban espontáneamente a partir de carne de descomposición. Solo recién en el siglo XVII, Francesco Redi, un médico y naturalista italiano, planteó que dichos gusanos provenían de los mismos insectos. Para demostrar su afirmación hizo aislar carne en 3 envases, 2 cubiertos y uno descubierto. Solo en el frasco descubierto aparecían gusanos, mientras que en los otros la carne no solo estaba en descomposición, la carne solo estaba en descomposición. Sobre la demostración de Redi, tomando en cuenta las funciones de la ciencia, se puede afirmar que el científico, ¿qué hizo? Lo que hizo el científico fue plantear conceptos, enunciados y argumentos, ¿ya? Este experimento controlado nos mostró, ¿no? De que había que tener en cuenta el tema de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Para trabajar este punto. 6. Un estudiante de física ha leído Un Mundo Científico, una conocida revista de avances científicos que la teoría de la relatividad general había anunciado siglo atrás que la colisión de los agujeros negros liberaría ondas gravitacionales en el universo y que la ciencia ha probado su existencia recién hace 10 años, en 2015. Dichas ondas de gravitación son producto de eventos cataclísmicos, capaces de mover el tejido del espacio-tiempo que el estudiante compara con el agua de un lago al que se le ha arrojado un pequeño quijarro. De acuerdo con lo anunciado mucho antes por la ciencia, podemos señalar que ¿qué puede hacer? Tiene la capacidad de adelantarse a los hechos. Cuando hablamos de esto, hablamos de lo que sería el tema de una suerte de predicciones. A comienzos del siglo XX, el origen de los continentes suponía algo sin solución visible. En 1912, el geólogo y meteorólogo Alfred Wegener propuso la hipótesis de la deriva continental. Este se basó en las formas complementarias de ambos lados del Atlántico, por lo que finalmente concluiría que todos los continentes mucho antes estaban ensamblados en un supercontinente al que llamó Pangea, lo que sería corroborado después por la teoría de las placas tectónicas. En consecuencia, podemos afirmar que la hipótesis del científico Wegener brinda una solución al entendimiento
del origen de los conocimientos. No se sabía qué había pasado y su propuesta brinda una solución a este problema. Alternativa E. Y la ultimita, una de las tecnologías más útiles en el estudio y la creación de fármacos es sin duda la cristalografía de rayos X. Esta consiste en incidir un haz de rayos X en la estructura atómica de un cristal para estudiar la información del elemento expuesto a dichos rayos. Uno de sus usos más notables a inicios de los 50 fue la información que se obtuvo con esta tecnología a la hora de investigar el ADN y contribuir a determinar finalmente la estructura de la molécula de la herencia. Por lo anterior, podemos señalar que la cristalografía contribuyó a crear más conocimiento teórico. Es importante, ¿no? Más conocimiento teórico. Entonces, tenemos como las claves que estamos revisando para darle una pequeña revisadita. La lectura, la alternativa E, la pregunta número 1, alternativa D, número 2, alternativa E, número 3, C, número 4, D, número 5, C, número 6, C, número 7, E y número 8, E. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, profesor. Ya, entonces con eso concluimos, ya son las 2:25. Recuerden que debemos repasar, ¿no? Para justamente ir teniendo en consideración que vamos avanzando en los temas. La siguiente clase continúa la segunda parte de lo que es el tema de la epistemología con lo que son los problemas epistemológicos contemporáneos. Ya, hasta la siguiente semana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Tiene razón. Gracias, profesor.